Bien, pues turbiedad de los ríos, cortes de agua, inundaciones y aluviones. Son algunos de los efectos que ha dejado este sistema frontal. Bueno, y queremos analizar precisamente en las medidas que se han tomado para enfrentar la emergencia, qué es lo que se pudo hacer también para prever algunos de estos hechos. Nos acompaña el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Luis Ángel Carrasco. Gracias por estar con nosotros, Luis. Buenos días. Bienvenido. Nos volvemos a encontrar, Gracias. Luis. Siempre lo comentamos en momentos no agradables, Sí, pues. pero es la necesidad de la conversación. ¿Se podía haber evitado el colapso y lo que vivimos ayer en la región metropolitana? Bueno, uno al mirar el panorama general se da cuenta que el tema de que pasa en la carretera, en la costanera norte, es un tema muy puntual. Ahí hay un tema de intervención y finalmente hace un colapso dado que se está modificando el curso del río. Sí. Ahora, puntualmente, uno ve que es algo muy normal cuando alguien está construyendo, que muchas veces para darse espacio y colocar las maquinarias hace esos cambios parciales o momentáneos. Pero finalmente todo indica que dado los pronósticos y este aviso con una semana de anticipación, que estos modelos son bastante exactos, que iba a caer más de 100 milímetros de agua, evidentemente no se tomaron las medidas que correspondían. Pero ¿qué fue lo que falló, Luis? Porque hemos visto un documento en las últimas horas que mostraba cómo el Ministerio de Obras Públicas, con fecha de 12 de abril, es decir, el martes pasado, si no me equivoco, notificaba a la empresa de las lluvias que venían y de la necesidad de tomar ciertas precauciones, ¿no? De tomar algunas medidas para prevenir precisamente lo que vimos este fin de semana. El problema fue del Ministerio de Obras Públicas por no haber fiscalizado antes, el problema fue de la empresa por no haber hecho lo que le solicitaba la autoridad. El problema fue que el modelo predictivo falló porque llovió más fuerte de lo que se pensaba. ¿Dónde está la razón? Bueno, yo diría que el modelo predictivo fue bastante exacto. Lo que pasa es que se fue corriendo un poco, ¿cierto? Tal vez pensábamos que esto iba a impactar de mayor fuerza, claro, mayor fuerza entre viernes y sábado. Sin embargo, esto se corre un poco, pero ya teníamos los antecedentes de lo que había pasado en la sexta región. Mientras aquí habían caído 10 milímetros, habían caído 200 milímetros en Machalí. Entonces esto daba alguna señal de que esto podía ser un fenómeno único, que después en el futuro entendemos que se va a seguir repitiendo, porque si uno mira hacia atrás, efectivamente, tanta agua en tan poco tiempo son momentos puntuales en Chile. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este es el modelo adquirido o llevado a la realidad en Chile, en donde tenemos un Estado que depende de sectoriales y de privados, y que muchas veces los privados, dado que no están infringiendo nada, dado que no están cometiendo un delito, muchas veces toman la recomendación o no la toman. Entonces finalmente tenemos una serie de organismos avisando, haciendo ciertas acciones preventivas, sin embargo el privado siquiera las toma. O sea, que aquí hay dos cosas importantes, entonces, Luis. Primero, lo que guarda relación con tal vez la normativa vigente para poder exigir, pero tal vez con la contra de alguna sanción realmente importante que obligue al privado, en este caso, a tomar las medidas. Eso por un lado, pero por otro lado hay algo que tiene que ver con, me imagino, con lo ético. Si es que la autoridad te advierte que hay que realizar medidas de mitigación porque podemos encontrarnos con un problema como el que vivimos el fin de semana, la verdad es que arriesgarse para ver si es que no pasa, provocando el tremendo daño vial que ocurrió el día de ayer, la verdad es que tal vez tiene que ver con lo ético, más allá, es cierto, de lo estrictamente normado, porque, claro, ayer fue día domingo, muchos pudimos quedarnos en nuestras casas, pero la misma situación hubiera ocurrido un día lunes, hubiéramos contado otra historia. Claro, pero esa figura ética que tú dices no tiene castigo inmediato. Claro, no, entonces, cuando uno tiene una ley que permite previamente hacer un movimiento obligatorio que pase por los derechos de estos privados, porque ellos establecen que tienen ciertos derechos, que tienen ciertos contratos, evidentemente pudo haber hecho un cambio violento o rápido frente a lo que venía. Yo creo que aquí hay dos temas puntuales que nos dan bastantes luces. Ese documento que estaba antes de, y lo que señala el intendente, que él estuvo el jueves señalando que se tomaran medidas, y finalmente hoy día lo plantea como algo que no hicieron caso. Entonces, esos dos elementos dan a entender claramente que, en este caso el privado,
no hizo caso o hizo caso omiso sobre las recomendaciones técnicas que se le estaban Para señalando. evitar invertir lo más probable algún recurso, porque me imagino que poder hacer estas medidas de mitigación para evitar lo que vimos el día de ayer significa invertir plata, pues, ¿no? Seguramente, y además yo creo que dado que esto estaba cambiando el curso del cauce para hacer trabajo, significaba perder mucho terreno en términos de avance, sacar maquinaria. Claro. De hecho, uno ve que ahí hay maquinarias que después quedaron en el agua. O sea, técnicamente ellos estaban trabajando y esto daba para largo plazo. Luis, desde la empresa han explicado que el caudal del río Mapocho superó por lejos lo que se había previsto y que también en ese sentido ellos habían tomado las medidas de precaución, pero que fueron insuficientes porque el caudal sencillamente fue mucho mayor a lo esperado. Claro, y la explicación de la lluvia de la isoterma. Exacto. Claro. ¿Es razonable esa explicación? Bueno, lo que ellos habían previsto, porque técnicamente si había más de 100 milímetros, ¿cierto? Eso significa que evidentemente esto iba a correr, y este tema de la isoterma, ¿cierto? A 3.160 metros, significaba que iba a correr mucho material y iba a correr mucha agua. Entonces, evidentemente, en ese lugar intervenido, si ustedes se dan cuenta, el mismo río, en el Mapocho, en otros sectores no pasó absolutamente nada. Y si uno hace comparación con el año 80, que uno podría haber advertido también eso, técnicamente el agua llegaba hasta los puentes, evidentemente este tampoco fue un impacto tan grande como en aquel entonces. Pero en ese sector estaba intervenido, por lo tanto, en ese sector, al desviar, significaba que la cota cero o la cota de salida del agua iba a ser antes. Técnicamente porque hicieron una especie de embudo. Y eso, entendamos lo siguiente, aquí hay una cuestión que es histórica. El tema del Mapocho, ¿cierto? Si uno mira el Mapocho colonial, por decirlo así, tiene dos brazos y uno de esos brazos va por la Alameda. Claro. Técnicamente ya hay una intervención. Entonces aquí hay una cuestión lógica. El curso del agua es el curso natural que debe tomar el agua. Y Entonces, es muy difícil claro, combatir eso. Sí. Así es. Luis, pero volviendo al tema de la fiscalización, usted decía, bueno, oficia la autoridad a la empresa no decide si es que toma o no las medidas y si son suficientes o no, bueno, queda a criterio de la empresa, pero ¿no tenía entonces facultades el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para haber ido a supervisar sobre la advertencia? Es decir, emite este oficio el día 12 y haber ido 2 días después para ver si que efectivamente se habían hecho las obras. Y si no estaban hechas, de alguna manera forzarlo. No sé si tiene esa herramienta para forzarlo. Seguramente hay alguna herramienta de tipo administrativa que yo creo que con respecto a lo que estamos viviendo es lenta, que en definitiva deja al descubierto lo rápido que debe ser esta toma de decisiones. No que esto vaya de un oficio, de que lo lea y que lo conteste y si es que quiere toma la acción. Entonces ahí hay todo un tema. Pensemos en el papel de la ONEMI. En el papel de la ONEMI que es un organismo que está hecho para eso, que finalmente trabaja con sectoriales, pero esos sectoriales también son privados y que muchas veces no obedecen aun cuando se les está advirtiendo. Y la fuerza que puede tener un organismo, aun cuando informa con bastante anticipación y señala algunas acciones, hay algunos que hacen caso omiso, como hemos dicho ya. Hemos conversado respecto a lo que pasó en específico ahí en el Mapocho, donde todas las autoridades han dicho que no se desbordó el Mapocho, sino más bien guarda relación con lo que ya hablábamos. Pero yo te quiero preguntar ahora por las consecuencias de esto, porque finalmente también pone a prueba a los organismos técnicos, pone a prueba a las municipalidades, pone a prueba a la ONEMI, porque finalmente ya ante el hecho ya ocurrido, ¿cómo crees tú que reaccionó en este caso la Municipalidad de Providencia, que fue la principalmente afectada, cuando veíamos precisamente que la avenida costanera Andrés Bello era prácticamente un río en las primeras horas de la mañana el día de ayer, y cómo también ha liderado la emergencia la Oficina Nacional de Emergencia cuando hemos tenido 4 millones de clientes sin servicio de agua potable? Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de la complejidad de la emergencia. Partamos por decir que lo primero que tenemos es una falta de agua, entonces esto no impacta primero por lluvias por lo menos en el plano de inundaciones, sino que nos impacta en una acción en que tenemos que empezar a distribuir agua porque se está cortando domiciliariamente, ¿cierto?, el agua. ¿Y por qué? Porque hay un problema, ¿cierto?, de decantación que no permite que la distribución sea la adecuada. Entonces ya ahí nos pone a prueba en una acción en donde rápidamente se empiezan a hacer distribuciones de agua en estanques, etcétera. Y yo creo que si uno mira esto en la justa dimensión, uno ve una reacción en donde
municipalidades, ONEMI empiezan a coordinar. Aquí hay mucha gente silenciosa, los aljibes municipales, los aljibes de bomberos, la gente, ¿cierto?, carabinero, en donde empiezan a tejer una red de distribución que, si bien estamos hablando de una emergencia, de alguna forma empieza, ¿cierto?, a regular el vital elemento para los momentos necesarios. Hasta ahí yo creo que hay una situación, ¿cierto?, que nos ponía a prueba y nos tenía, era una cuestión bastante complicada. Después, cuando viene el tema de la lluvia y que finalmente se desata este tema de tantos milímetros de agua en tan poco tiempo, evidentemente ya nos pone un poco a traspié y, en definitiva, yo creo que nunca se pensó que podía ser tanto. O sea, aun cuando se hablaban de estos pronósticos, nadie pensó que iba a suceder este tema de que iba a salir el cauce por un camino aledaño, ¿cierto? Y esto iba a inundar los edificios, etc. Entonces, bueno, yo creo que estos son parte de las lecciones aprendidas. O sea, finalmente el tema de las municipalidades son organismos locales, pero que no están hechos solamente para la emergencia. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que le falta arena, porque faltan sacos, que faltan otro tipo de elementos para los cuales, digámoslo derechamente, no están hechos para eso. Entonces ellos ponen todos sus recursos, pero evidentemente empiezan a haber algunos déficits que uno se da cuenta que, dado la emergencia, uno se da cuenta de que hay dificultades y dificultades graves en algunos momentos. Luis, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana para analizar en parte lo que ha ocurrido después de este sistema frontal que afectó a la zona centro. Gracias. Gracias a usted.